Hoy hará buen día, mi amor, murmuraba él hacia el techo, como si las palabras pudieran atravesar el cielo y llegar a algún lugar donde ella pudiera oírlas. Se levantaba con movimientos lentos, medidos, como si cada gesto exigiera una negociación previa con la tristeza. Sus pies descalzos rozaban la madera fría del pasillo, camino a la cocina. Allí, en el mismo rincón donde Clara solía sentarse con su taza de té de manzanilla, él preparaba ahora una sola taza de café negro. El aroma se expandía por la estancia, pero en lugar de reconfortar, le recordaba con crudeza que ya no había quien compartiera ese momento. Otra vez café solo, ¿Mateo? Escuchaba en su mente la voz suave de Clara, con ese dejo de ternura que siempre usaba cuando notaba que él descuidaba sus hábitos. El café sabe mejor cuando se comparte, aunque sea con el silencio. Sonreía con melancolía, acariciando el borde de la taza como si acariciara su mano. En la pared, frente a él, colgaba una fotografía en blanco y negro, los dos riendo bajo la lluvia en Venecia, hace 20 años. Clara con su vestido empapado y los ojos brillantes, él sosteniéndola por la cintura, protegiéndola de la tormenta con su cuerpo. Qué fácil era protegerla entonces. Qué imposible ahora. Prometiste que no te irías antes que yo, susurró, llevando la taza a sus labios temblorosos. Siempre fuiste la fuerte, la que curaba mis heridas con besos y palabras. Se sentó frente a la ventana. Afuera, los niños del vecino corrían tras una pelota, sus risas cristalinas perforando el velo de su soledad. Mateo observó a una madre joven llamando a su hijo para el desayuno, y sintió un nudo en la garganta. Clara habría adorado ser abuela. Habría tejido chalecos diminutos y contado cuentos con voces de personajes absurdos. Pero el cáncer se llevó sus sueños antes de que pudieran florecer. Al mediodía, mientras lavaba los platos, solo un plato, un vaso, un tenedor, una melodía escapó de la radio antigua que Clara tanto amaba. Era La Violetera, la canción que bailaron en su boda. Sus manos se detuvieron bajo el chorro de agua. Cerró los ojos. Por un instante, sintió sus brazos alrededor de su cintura, su mejilla apoyada en su hombro, el roce suave de su cabello contra su cuello. «Baila conmigo, Mateo», oyó claramente, como si estuviera allí. Y él bailó, solo en la cocina vacía, con los pies mojados sobre el suelo de cerámica, abrazando el aire mientras las lágrimas rodaban libres por sus mejillas arrugadas. Giró lentamente, siguiendo el ritmo de una música que solo existía en su corazón, permitiéndose por unos segundos la ilusión de que ella aún estaba allí, sosteniéndolo, amándolo. Cuando la canción terminó, el silencio regresó más pesado que antes. Se secó las manos con una toalla que aún conservaba el aroma a lavanda que ella usaba. Subió las escaleras con paso cansado, deteniéndose frente a la puerta cerrada del dormitorio principal. Hacía 3 meses que no entraba. Desde aquella mañana en que el médico llamó para darle la noticia final, había convertido su habitación en un santuario intocable. Pero hoy, algo en su interior se movió. Empujó la puerta con suavidad. El sol de la tarde entraba por las cortinas entreabiertas, iluminando partículas de polvo danzando como hadas diminutas. Sobre la cama, perfectamente tendida como ella la dejó, reposaba un libro de poesía árabe que Clara había estado leyendo. Mateo se acercó y lo tomó entre sus manos temblorosas. Entre las páginas, una nota escrita con su caligrafía elegante. El amor no conoce fronteras de tiempo ni espacio. Donde hay memoria, hay vida. Donde hay recuerdo, hay encuentro. Te esperaré en cada amanecer, en cada brisa, en cada latido de tu corazón. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de gratitud. Por haberla tenido. Por haber sido amado así. Porque incluso en la ausencia más profunda, Clara seguía siendo su brújula. Te extraño cada segundo, dijo en voz alta, como si el universo necesitara escucharlo. Pero hoy voy a vivir. Por ti. Por nosotros. Salió del cuarto y bajó las escaleras con un propósito nuevo en la mirada. Tomó las llaves del coche, algo que no hacía desde hacía semanas. Mientras conducía hacia el mercado, abrió la ventana y dejó que el viento fresco de la tarde le acariciara el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. Y en ese aliento, sintió que Clara respiraba con él. La vida seguía. Dolorosa, incompleta, pero seguía. Y en medio del dolor, una semilla de esperanza comenzaba a germinar. Quizás, solo quizás, el amor verdadero no termina con la muerte. Quizás solo cambia de forma, como el agua que se evapora para convertirse en nube,
para luego regresar como lluvia benéfica sobre la tierra sedienta del corazón. Mateo no sabía qué le depararía el mañana, pero por primera vez desde que Clara se fue, sintió que valía la pena descubrirlo. Porque amarla no era aferrarse a su ausencia, sino honrar su presencia en cada acto de valentía, en cada amanecer aceptado, en cada lágrima transformada en fuerza para seguir adelante. E en esse seguir adelante, Clara viviria eternamente. Certo, agora atue como narrador e storyteller, desenvolva a história sem marcações com o nome de cada tópico que for desenvolve. Me conte sobre o tópico 2 com diálogo como se eu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver com muita emoção, com muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personagem está sentindo em espanhol. Com 6.000 caracteres pensamento concluído el camino de tierra serpenteaba entre olivares centenarios, sus troncos retorcidos como brazos ancianos que bendecían el paso del único coche que se atrevía a recorrerlo aquel sábado de otoño. Mateo conducía con las manos firmes sobre el volante, pero su mirada se perdía en el horizonte donde las montañas se fundían con el cielo en tonos de púrpura y oro. A su lado, sobre el asiento del copiloto, descansaba una carta amarillenta firmada por un abogado. Por voluntad testamentaria de su tía Elvira, usted es ahora el único heredero de la propiedad conocida como la Cacería del Alba. 30 años sin poner un pie aquí, murmuró, deteniendo el vehículo frente a una verja de hierro forjado cubierta de hiedra salvaje. Tía Elvira siempre decía que este lugar guardaba los secretos de nuestra familia. Bajó del coche con movimientos lentos, como si temiera despertar algo dormido. El aire olía a tierra mojada y romero silvestre. Al empujar la verja, el chirrido metálico resonó como un lamento antiguo. Y allí estaba, una casa de piedra caliza, de techos de tejas árabes desportilladas, con ventanas ciegas donde las persianas de madera colgaban desvencijadas. En su juventud, aquel lugar había sido su refugio de verano, el escenario de risas infantiles bajo la parra del patio, de historias contadas junto a la chimenea mientras la lluvia golpeaba los cristales empañados. Mira, Mateo, recordó la voz de su tía, fresca como el agua de la fuente del jardín. Esta casa no es de ladrillos y tejas. Es de memorias. Cada grieta en la pared tiene una historia. Cada escalón, un susurro del pasado. Subió los 5 peldaños de piedra desgastados hasta la puerta principal. Sacó la llave oxidada que el abogado le había entregado, y al introducirla en la cerradura, sintió como algo dentro de él se estremecía. Gyral Alave. El chasquido seco fue como una llave girando también en su propio corazón. El interior lo recibió con el abrazo húmedo del abandono. Rayos de sol se colaban por rendijas en el techo, iluminando danzas de polvo dorado. A su izquierda, el salón conservaba los muebles tapados con sábanas blancas, fantasmas de otro tiempo. Sobre la repisa de la chimenea, una fotografía enmarcada mostraba a su tía Elvira joven, sonriente junto a un hombre de ojos profundos que Mateo nunca conoció. Era tu tío Antonio, dijo en voz alta, como si alguien pudiera escucharlo. Murió antes de que yo naciera. Tía nunca volvió a amar a nadie después de él. Se acercó a la foto y limpió el polvo con el dorso de la mano. En ese gesto simple, sintió una conexión invisible con todas las ausencias que habían tejido su vida. Clara, su tía, aquel tío fantasma. Todos ellos habitaban ahora ese silencio espeso. ¿Por qué me dejaste esta casa, tía?, preguntó al vacío, caminando hacia la cocina. ¿Sabías que necesitaría un lugar donde perderme para encontrarme? La cocina era un museo de objetos congelados en el tiempo. Una tetera de cobre sobre la estufa de leña, un delantal colgado en un clavo con manchas de harina seca, un tarro de cristal lleno de cucharas de madera. Mateo abrió un cajón y encontró recetas escritas a mano en papel de estraza, la letra de su tía flotando entre indicaciones de una pizca de canela y el cariño necesario para que la masa suba. Ella cocinaba con las manos, pero sazonaba con el alma, recordó Clara una vez, después de probar el guiso de lentejas que su tía preparaba cada domingo. Una oleada de nostalgia lo invadió. Se sentó en el suelo de baldosas rotas, apoyando la espalda contra la pared fría. Cerró los ojos y por un instante volvió a ser niño. Su tía amasando pan en esa misma cocina, cantando fandangos andaluces mientras el horno despedía calor y aroma a romero. Él, sentado en un banquito demasiado alto, observando sus manos ágiles transformar harina y agua en milagro. ¿Y tú, Mateo?, le preguntaba ella, limpiándose la frente con el antebrazo. ¿Qué vas a transformar tú con tus manos cuando seas grande? Quiero construir puentes, respondía el niño,
con la seriedad de quien ha decidido su destino. Puentes que unan lo que está separado. Una lágrima solitaria escapó de sus ojos cerrados. Había construido puentes de acero y hormigón durante 40 años como ingeniero, pero nunca había logrado tender uno entre su dolor y la esperanza. Hasta hoy. Hasta este lugar olvidado que, de pronto, le parecía menos una carga y más un regalo. Se levantó con renovada determinación y subió las escaleras que crujían bajo su peso. En el rellano, 3 puertas aguardaban. Abrió la primera, un dormitorio infantil con una cuna de madera y paredes pintadas con estrellas fosforescentes. La segunda, el cuarto de su tía, con su perfume aún flotando en el aire, como si hubiera salido hace minutos a regar las plantas. Pero fue la tercera puerta la que lo detuvo. Era más estrecha, casi escondida tras un armario empotrado. No tenía pomo, solo una simple argolla de hierro. Al tirar de ella, descubrió una habitación diminuta, quizás un antiguo cuarto de costura o un refugio para los días de tormenta. Las paredes estaban cubiertas de mapas antiguos y estantes repletos de libros encuadernados en piel. En el centro, una mecedora de mimbre balanceándose suavemente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Aquí venía cuando necesitaba pensar, susurró, imaginando a su tía meciéndose mientras leía poesía persa o contemplaba la luna por la pequeña ventana redonda. Aquí guardaba sus sueños más íntimos. Se acercó a un escritorio de caoba y abrió el cajón superior. Entre plumas secas y sellos de cera, encontró un diario de tapas azules. Lo abrió con reverencia. La primera página rezaba: para quien venga después de mí, que sepa que esta casa no es un final, sino un comienzo. Que sus paredes no encierren el pasado, sino que abracen el futuro. Que quien cruce su umbral encuentre no solo techos, sino refugio, no solo habitaciones, sino hogar. Mateo apretó el diario contra su pecho, sintiendo como las palabras se filtraban en su alma como agua en tierra sedienta. Miró a su alrededor con ojos nuevos. Aquellas grietas en las paredes no eran signos de decadencia, sino cicatrices de resistencia. Aquellos techos agrietados no eran ruina, sino testigos de tormentas superadas. Esta casa no era un cadáver de piedra, sino un corazón latente esperando ser reanimado. Voy a arreglarte, vieja amiga, prometió, acariciando el marco de la ventana. Voy a limpiar cada rincón, a reparar cada teja, a devolverte la luz que mereces. Salió al patio trasero, donde una higuera centenaria extendía sus brazos protectores sobre un pozo seco. Se sentó en el brocal de piedra, observando cómo el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de naranja y carmesí. Por primera vez desde la muerte de Clara, no sintió que el tiempo se arrastraba como una carga. Sintió que fluía, como el agua que alguna vez brotó de aquel pozo, como la savia que aún corría por las venas de la higuera. Ella estaría feliz aquí, dijo al viento, sabiendo que Clara habría amado la magia de aquel lugar. Habría plantado jazmines junto a la puerta y habría llenado la cocina de risas. Y en ese momento, mientras el último rayo de sol acariciaba su rostro cansado, Mateo comprendió algo fundamental. No había venido a esta casa para ordenar pertenencias de una tía fallecida. Había venido porque, de algún modo misterioso que solo el alma entiende, este lugar lo estaba esperando. No para enterrar más recuerdos, sino para sembrar nuevos. No para refugiarse del mundo, sino para preparar un refugio para quien lo necesitara. Ignoraba entonces que, en unos días, detrás de una de aquellas paredes agrietadas, encontraría a una mujer árabe de 55 años, embarazada y temblorosa, buscando exactamente eso, un refugio. Pero en ese atardecer dorado, mientras el canto de un ruiseñor rompía el silencio del campo, Mateo ya había abierto su corazón a la posibilidad del encuentro. Porque las casas viejas, más compartiera aquel espacio con él. Fue al tercer atardecer cuando lo notó por primera vez. Había dejado su chaqueta colgada en el respaldo de una silla de la cocina, junto a una botella de agua medio vacía. Al regresar al día siguiente, la chaqueta seguía allí, pero la botella estaba llena hasta el borde, el agua cristalina reflejando la luz matinal que se colaba por la ventana recién limpiada. ¿Será que me equivoqué ayer?, murmuró, acercando la botella a sus ojos. Juraría que apenas quedaba un dedo. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Pero aquella noche, mientras clavaba una tabla en el porche trasero, escuchó algo, un crujido suave, como el roce de una tela contra la madera, proveniente del interior de la casa. Se detuvo, el martillo suspendido en el aire. El corazón le golpeó las costillas con fuerza inesperada. «¿Hola?», llamó,
su voz quebrándose ligeramente. ¿Hay alguien ahí? El silencio que siguió fue denso, absoluto. Demasiado absoluto. Como si el mundo entero contuviera la respiración. Solo soy yo, Mateo, añadió, como disculpándose ante la propia casa. El nuevo dueño. No quiero molestar a nadie. Volvió al trabajo, pero cada golpe del martillo resonaba ahora con una pregunta sin respuesta. Al atardecer, antes de irse, dejó intencionalmente la botella vacía sobre la mesa. Y una manzana junto a ella, recién lavada del huerto cercano. Al día siguiente, la manzana había desaparecido. En su lugar, sobre el mantel de cuadros descolorido, descansaba una pequeña flor silvestre de pétalos azules, cuidadosamente colocada junto a la botella ahora llena. Mateo se quedó inmóvil en el umbral de la cocina, el aire atrapado en sus pulmones. No sintió miedo. Sintió algo más extraño, más profundo, una mezcla de inquietud y una curiosidad que le calentaba el pecho como el primer sorbo de café en una mañana fría. No estás solo aquí, susurró al viento que entraba por la ventana abierta. Alguien más también busca refugio. Esa noche decidió quedarse. Trajo una manta gruesa, una lámpara de aceite y el diario azul de su tía. Se acomodó en el sofá del salón, con las luces apagadas, observando cómo la luna llena dibujaba sombras danzantes en el suelo de madera. Pasaron horas. El reloj de péndulo, que había logrado poner en marcha esa misma tarde, marcaba las 10 cuando lo vio, un tenue resplandor amarillento filtrándose por una rendija en el pasillo que conducía al ala este de la casa, aquella zona que aún no había explorado por completo. Se levantó sin hacer ruido, los pies descalzos apenas rozando el suelo. Avanzó con el corazón martilleando contra sus costillas, pero sin prisa, sin agresividad. Al llegar al final del pasillo, descubrió que una puerta que juraba haber dejado cerrada con llave la semana anterior ahora estaba entreabierta unos centímetros. Y de su interior surgía aquella luz cálida, intermitente, como la de una vela movida por una brisa suave. Se detuvo a 1 metro de distancia. Respiró hondo, inhalando un aroma que no pertenecía a la casa abandonada, a jazmín y a pan recién horneado. «Sé que estás ahí», dijo en voz baja, suave, como quien habla a un animal asustado. «No voy a hacerte daño. Esta casa también me encontró a mí cuando más la necesitaba». Esperó. El silencio se prolongó tanto que pensó que había imaginado todo. Pero entonces, desde el otro lado de la puerta, escuchó un sonido que le erizó la piel, un sollozo contenido, seguido por el roce suave de una mano contra la madera, como si alguien acariciara la puerta desde dentro. «Tengo frío», oyó, una voz femenina, ronca por el silencio prolongado, hablando en un español entrecortado con acento que no reconocía. «Pero no tengo miedo de ti. Tengo miedo de lo que vendrá después». Mateo sintió como las lágrimas brotaban sin permiso de sus ojos. Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de su ser, porque él también había vivido ese miedo. El miedo no a la soledad presente, sino a la vida que vendría después de la pérdida. «Yo también tengo frío a veces», respondió, apoyando su frente contra la madera fría de la puerta. «Pero descubrí que el frío se combate compartiendo calor. No te pido que abras ahora. Solo quiero que sepas que no estás sola aquí. Ni esta noche, ni ninguna otra». Se sentó en el suelo del pasillo, la espalda contra la pared opuesta, y permaneció allí en silencio durante lo que parecieron horas. No insistió. No exigió. Simplemente estuvo presente, como la luna que ilumina sin pedir nada a cambio. Poco antes del amanecer, cuando los primeros rayos de sol rozaban las montañas, escuchó un movimiento al otro lado de la puerta. Luego, el suave chirrido de una cerradura cediendo. La puerta se abrió apenas lo suficiente para revelar una mano femenina, delgada y marcada por las arrugas de la edad, que depositaba algo en el suelo entre ambos. Una taza de barro con restos de té aún tibio y una pequeña nota doblada con esmero. Mateo esperó a que la puerta volviera a cerrarse antes de tomar la nota. La desdobló con manos temblorosas. En una caligrafía elegante, escrita en árabe y luego traducida al español con trazos cuidadosos, leía: «El que da sin esperar recibir ya ha recibido lo más valioso, la libertad del corazón. Gracias por tu silencio. Es más reconfortante que 1000 palabras vacías». Cuando alzó la mirada, vio que la rendija de la puerta ya no dejaba escapar luz alguna. Pero algo había cambiado en el aire de la casa. Ya no era el silencio del abandono lo que habitaba aquellos muros. Era el silencio expectante de 2 almas que, sin verse aún el rostro, habían comenzado a tejer un puente invisible entre sus soledades. Y por primera vez desde que Clara se fue,
Mateo comprendió que el amor no siempre llega con abrazos y risas. A veces llega en forma de una botella de agua llena en secreto, de una flor silvestre sobre una mesa vacía, de un té compartido a través de una puerta cerrada. A veces, el amor llega disfrazado de misterio, pidiendo solo una cosa: paciencia para descubrir que detrás de cada herida ajena se esconde un universo entero esperando ser escuchado. Se llevó la taza de barro a los labios y bebió el último sorbo de té, aún tibio. Y en luz. Cuando los rayos del sol comenzaron a teñir de miel el suelo de madera, tomó una decisión. No forzaría nada, pero tampoco huiría. Simplemente prepararía desayuno para dos. En la cocina, moviéndose con una calma que no sentía en el pecho, cortó pan moreno recién horneado en el pueblo cercano, untó mantequilla artesanal y dispuso higos frescos en un plato de cerámica azul que había encontrado en un armario. Calentó leche en un cazo de cobre, añadiendo una ramita de canela como hacía Clara en las mañanas frías. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja, como si las paredes fueran testigos compasivos. «Hoy hace buen día», dijo, vertiendo la leche humeante en 2 tazas. «El cielo está despejado y el aire huele a tierra mojada después de la lluvia de anoche. Mi esposa, Clara, decía que los días así traen bendiciones disfrazadas de casualidades». Colocó el desayuno en una bandeja de madera y caminó despacio hasta el pasillo. Dejó la bandeja en el suelo, a 1 metro de la puerta cerrada, y retrocedió hasta apoyarse contra la pared opuesta, sentándose con las piernas cruzadas. «No espero nada», murmuró, mirando fijamente la madera desgastada. «Solo quería que supieras que hay pan caliente y leche dulce. ¿Y qué? Que esta casa tiene espacio para más de un corazón roto». Esperó. El silencio se extendió como una tela delicada entre ambos mundos. Minutos que parecieron horas. Justo cuando iba a levantarse, resignado a que el gesto hubiera sido en vano, escuchó un movimiento suave al otro lado. La puerta se abrió lentamente, primero unos centímetros, luego un poco más, hasta revelar una figura envuelta en un chal beige desgastado. Era una mujer de rostro marcado por surcos profundos que hablaban de años de sol y lágrimas. Sus cabellos, entremezclados de plata y negro, caían en ondas suaves sobre los hombros. Pero lo que capturó el aliento de Mateo fue su vientre, redondo y tenso bajo el vestido holgado de algodón, evidenciando una gestación avanzada. Sus manos, finas y temblorosas, se posaban protectoramente sobre la curva de su abdomen, como si quisieran escudar al ser que crecía dentro de ella del mundo exterior. «El pan huele a hogar», dijo ella en un español entrecortado, con un acento que evocaba arenas doradas y noches estrelladas. «Hace mucho que no huelo a hogar». Sus ojos, grandes y oscuros como aceitunas maduras, se encontraron con los de Mateo. No había súplica en ellos, ni tampoco desafío. Había una dignidad antigua, erosionada por el miedo pero jamás destruida. Mateo notó cómo sus dedos se crispaban ligeramente sobre su barriga cada vez que él hacía el más mínimo movimiento. «Mi nombre es Mateo», dijo él, manteniendo la voz baja y suave, sin levantarse del suelo. «Y esta es mi casa. Oh, quizás ya no solo mía». Ella asintió lentamente, como si procesara cada palabra con cuidado extremo. Dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar a medio metro de la bandeja. Se arrodilló con dificultad, apoyando una mano en la pared para sostenerse, y tomó una rebanada de pan. Mientras masticaba, sus ojos se cerraron brevemente y una lágrima solitaria escapó por su mejilla, deslizándose hasta la comisura de sus labios. «¿Sabes antes?», susurró. «Antes de que todo se rompiera». «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo, sin prisa, sin exigir. Ella vaciló, mirando hacia la puerta abierta de la habitación tras ella, como si temiera que su nombre pudiera ser escuchado por oídos invisibles. Luego volvió a mirarlo, y en sus ojos brilló un destello de valentía frágil. «Fátima», dijo finalmente. «Significa la que brilla en la oscuridad. Mi madre me lo puso creyendo que sería una luz para otros. Ahora solo soy una sombra que huye». «Las sombras también tienen derecho a descansar», respondió Mateo, señalando la bandeja. «Por favor, termina el desayuno. No hay prisa». Fátima lo observó con atención, estudiando cada rasgo de su rostro como quien lee un mapa en busca de peligros ocultos. Vio las arrugas de dolor alrededor de sus ojos, las manos callosas pero suaves en sus gestos, la ausencia de anillo en su dedo anular pero la presencia de una marca blanca donde alguna vez lo llevó. «Tú también llevas una ausencia», dijo ella de pronto, con una intuición que sorprendió a Mateo. «La veo en cómo miras el espacio vacío a tu lado».
La ausencia tiene peso. Yo lo sé. Mateo sintió que algo dentro de él se desmoronaba suavemente, como tierra seca al recibir la primera lluvia después de una sequía larga. Nadie, desde la muerte de Clara, había nombrado así su dolor. Todos hablaban de superarlo, de seguir adelante, de el tiempo cura. Pero ella, una extraña escondida en su casa, había visto la verdad, que la ausencia no se supera, se carga, se transforma, se integra al alma como una cicatriz que late en los días de lluvia. Se llamaba Clara, dijo, y al pronunciar su nombre sintió que le devolvía vida por un instante. Murió hace 8 meses. Cáncer de páncreas. Se fue rápido, como si tuviera prisa por llegar a algún lugar donde yo aún no puedo seguirla. Fátima asintió con una comprensión que trascendía las palabras. Llevó ambas manos a su vientre, acariciándolo con una ternura infinita. Yo también llevo una ausencia dentro, susurró. La ausencia de quien debió estar a mi lado para ver crecer esta vida. Pero la vida insiste en nacer incluso cuando el mundo dice que no debe. ¿Estás bien? Preguntó Mateo, señalando suavemente su barriga. Quiero decir, ¿necesitas un médico? ¿Algo que pueda conseguirte? Por primera vez, Fátima esbozó algo parecido a una sonrisa, frágil como una hoja de otoño pero genuina. El bebé es fuerte, dijo. Más fuerte que yo a veces. A mis 55 años, muchos dijeron que era demasiado tarde para esto. Que era indecoroso. Pero cuando sentí su primer movimiento, fue como escuchar una canción que el universo había guardado solo para mí. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en la pared, y caminó despacio hacia la puerta de su refugio. Mateo pensó que terminaría el encuentro allí, que volvería a esconderse tras la madera. Pero en el umbral, ella se detuvo y volvió a mirarlo. Esta habitación era el cuarto de costura de tu tía, ¿verdad? Preguntó. Encontré sus agujas, sus hilos de colores. Cosí algunas prendas para el bebé con ellos. Espero que no te moleste. Mi tía Elvira habría estado feliz de que sus hilos sirvieran para tejer esperanza, respondió Mateo, con la voz quebrada por la emoción. Ella decía que cada puntada es una oración silenciosa. Fátima asintió y, antes de cerrar la puerta, añadió en un hilo de voz apenas audible. Gracias por el pan. Y por no preguntar por qué estoy aquí. Aún no puedo contar toda la historia. Pero algún día quizás las palabras salgan solas, como el agua que busca su cauce. La puerta se cerró suavemente. Pero esta vez no hubo llave girando en la cerradura. Solo el silencio tranquilo de dos almas que, sin conocerse del todo, habían reconocido en el otro un reflejo de su propia batalla. Mateo permaneció sentado largo rato, observando la bandeja donde Fátima había dejado la taza a medio terminar y una pequeña prenda de lana azul celeste, delicadamente tejida a mano, doblada junto al plato. La tomó entre sus manos. Era diminuta, perfecta, con un borde de estrellas bordadas en hilo plateado. La acercó a su rostro y aspiró su aroma, a lana limpia, a jazmín y a algo más, a futuro. Y en ese momento, mientras el sol ascendía en el cielo tiñendo de oro los campos de olivos, Mateo comprendió que no había encontrado a Fátima por casualidad. La casa lo había llevado a ella tanto como ella lo había llevado a la casa. Dos soledades que el destino había tejido con el mismo hilo invisible, preparando el escenario para algo más grande que el mero encuentro. El renacimiento del amor en su forma más pura, aquella que nace no del deseo, sino de la compasión, no de la posesión, sino del cuidado, no de la perfección, sino de las heridas compartidas. Se levantó lentamente, guardó la pequeña prenda en el bolsillo de su chaqueta, y caminó hacia la cocina. Mientras lavaba los platos, tarareó una melodía antigua que Clara solía cantar al amanecer. Y por primera vez en 8 meses, la melodía no le dolió. Le dio fuerza, porque entendió que amar no termina con la muerte de quien amamos. Solo cambia de dirección, buscando nuevos recipientes donde derramarse, nuevas manos que sostener, nuevas vidas que proteger. Y en el vientre de Fátima, bajo el chal beige y el vestido de algodón, latía ya una promesa silenciosa, la de que incluso en la oscuridad más profunda, la vida del ayuntamiento que había guardado en la guantera del coche. Cada vez que imaginaba la escena, agentes uniformados irrumpiendo en la casa, Fátima siendo arrastrada con las manos esposadas mientras protegía su vientre con el cuerpo, sentía un nudo de hielo en la garganta que le impedía respirar. Esa mañana preparó té de menta, recordando el aroma que había percibido tras la puerta cerrada. Mientras el agua hervía, se sentó en el suelo del pasillo, frente a la habitación de Fátima, y habló sin esperar respuesta.
Ayer fui al pueblo, dijo, la voz suave como el roce de las hojas secas. En la plaza, el cartero me preguntó si había visto movimientos extraños en la casa de la tía Elvira. Le dije que solo era yo, arreglando el tejado. Pero sus ojos se detuvieron un segundo de más en los míos. La gente del pueblo nota cuando algo no encaja. Esperó. El silencio dentro de la habitación era absoluto. Pero entonces, con un chirrido casi imperceptible, la puerta se abrió unos centímetros. Fátima apareció en el umbral, envuelta en el mismo chal beige, pero con el cabello recogido en una trenza que le caía sobre el hombro izquierdo. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante toda la noche. ¿Por qué no les dijiste la verdad?, preguntó, su voz apenas un hilo de seda rota. Sería más fácil para ti. Una mujer extraña, embarazada, escondida en tu casa, es sospechoso. Cualquiera pensaría lo peor de ti. Mateo negó lentamente, sin apartar la mirada de sus manos, que se retorcían nerviosas sobre el vientre. Mi esposa era enfermera, dijo. Atendía a refugiados en el hospital de la ciudad. Una vez me contó de una mujer siria que llegó con su bebé recién nacido después de cruzar el mar en un bote de goma. Tenía los pies destrozados, pero lo primero que hizo al pisar tierra firme fue besar la frente de su hijo y decir, «Ahora podemos respirar». Clara me enseñó que detrás de cada historia que parece sospechosa hay un ser humano que solo quiere respirar. Fátima tragó saliva con dificultad. Una lágrima escapó de su ojo izquierdo y rodó por su mejilla hasta perderse en el pliegue de su chal. Yo no crucé el mar, susurró. Cruise fronteras invisibles. Las de la vergüenza. Las del qué dirán. En mi país, una mujer de mi edad, embarazada sin estar casada, no es solo un escándalo. Es como si hubieras borrado tu nombre de la familia para siempre. ¿Tu familia te busca?, preguntó Mateo con delicadeza. Ella asintió, cerrando los ojos como si reviviera una pesadilla. Mi hermano mayor es un hombre bueno, pero está atrapado entre el honor y el amor. Me envió mensajes. Vuelve, Fátima. Podemos arreglar esto. El médico puede ayudar. Hizo una pausa, y su voz se quebró al continuar. Ayudar significa borrar lo que crece en mi vientre. Decir que fue un quiste, una enfermedad. Pero yo siento sus pataditas cada noche cuando me acuesto. Es real. Es vida. ¿Cómo puedo permitir que la llamen enfermedad? Mateo sintió como el corazón se le encogía en el pecho. Recordó las noches en que Clara, ya débil por la quimioterapia, le tomaba la mano y le decía, «Prométeme que nunca dejarás que nadie te convenza de que el amor es una enfermedad». En aquel momento, no comprendió del todo sus palabras. Ahora, frente a Fátima, entendió, el amor, en cualquiera de sus formas, siempre será perseguido por quienes temen lo que no comprenden. Esta casa, dijo, señalando las paredes con un gesto amplio, fue construida en 1920 por mi abuelo, un hombre que huyó de la guerra civil escondido en un carro de heno. Mi tía Elvira me contaba que cuando llegó aquí, medio muerto de hambre, la familia que lo acogió no le pidió documentos ni explicaciones. Solo le dieron pan y un rincón junto al fuego. Las casas viejas tienen memoria, decía mi tía. Recuerdan el calor que les dieron y lo devuelven cuando alguien lo necesita. Fátima lo miró fijamente por primera vez sin bajar la vista. En sus ojos oscuros, Mateo vio reflejado el mismo miedo que él había sentido al quedarse viudo. El terror de ser invisible, de que el mundo siguiera girando como si tu dolor no importara. Tengo miedo, confesó ella, y las palabras salieron como una liberación. Miedo de que mi hermano encuentre este lugar. Miedo de que cuando nazca el bebé, las autoridades me lo quiten porque no soy apta. Miedo de que al final todo esto haya sido un error. El miedo es humano, respondió Mateo, acercándose apenas un palmo, respetando su espacio. Pero hay dos tipos de miedo, el que te paraliza y el que te protege. El tuyo es el segundo. Estás asustada porque amas a ese niño antes incluso de conocer su rostro. Eso no es debilidad, Fátima. Es el acto de valentía más grande que conozco. Ella sollozó entonces, un llanto silencioso que sacudía su cuerpo entero. Mateo no la tocó, no se atrevió, pero se quitó la chaqueta de lana y la dejó caer suavemente sobre sus hombros. El gesto fue tan natural como respirar. Mi esposo, comenzó Fátima entre lágrimas, y Mateo contuvo el aliento, temiendo escuchar una historia de violencia, murió hace 3 años. Un accidente de tráfico en Riad. Éramos felices. Demasiado para el gusto de algunos. Cuando descubrí que estaba embarazada, fue un milagro que nadie esperaba. Ni siquiera yo.
Pero en mi cultura, una viuda embarazada a los 55 años, es como si hubieras desafiado las leyes de Dios y de los hombres al mismo tiempo. ¿Y el padre? Un hombre bueno, interrumpió ella con rapidez, como si quisiera proteger su identidad. Un profesor de literatura que conocí en una biblioteca. Nuestro amor fue breve, como una estrella fugaz. Él murió de un infarto hace 6 meses, antes de saber que existía este bebé. A veces pienso que el universo me dio este regalo sabiendo que estaría sola, para que aprendiera que la soledad no es lo mismo que la ausencia de amor. Mateo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. En aquella mujer árabe de 55 años, embarazada y escondida, veía el reflejo de su propia batalla. Ambos habían amado profundamente, ambos habían perdido, y ambos cargaban dentro una vida que exigía ser protegida. Ella literalmente en su vientre, él metafóricamente en su memoria de Clara. Escúchame bien, Fátima, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, las palmas de las manos abiertas sobre sus rodillas como señal de paz. No voy a llamarte a nadie. No porque crea que estás haciendo lo correcto o lo incorrecto, sino porque creo que cada ser humano merece decidir su propio destino. Esta casa es tuya tanto como mía. Mientras quieras quedarte, tendrás techo, comida ahí, y compañía si la necesitas. Sin preguntas, sin juicios. Ella lo observó largo rato, estudiando cada arruga de su rostro, cada temblor en sus manos, buscando señales de engaño o lástima. Pero solo encontró lo que él sentía realmente, una compasión nacida del propio dolor, una empatía forjada en la fragua de la pérdida. ¿Por qué?, preguntó finalmente, la voz apenas un susurro. ¿Por qué ayudarías a una extraña? Mateo sonrió con tristeza, mirando hacia la ventana donde el sol de mediodía bañaba los campos de olivos. Porque cuando Clara murió, sentí que el mundo entero se había vuelto extraño para mí. Hasta que un día, en el supermercado, una mujer mayor que ni siquiera conocía me vio llorar frente al pasillo de las galletas de canela que a ella le gustaban, y sin decir palabra me puso una mano en el hombro y me dijo: el dolor es un país sin fronteras. Todos somos ciudadanos aquí. Aquel gesto me salvó la vida, Fátima. Y hoy es mi turno de ser ciudadano útil en ese país. Fátima extendió entonces su mano, lentamente, como quien ofrece algo frágil y valioso. Mateo la tomó con suavidad, sintiendo la calidez de su piel bajo sus dedos ásperos de trabajador. No fue un apretón de manos formal, sino un contacto breve, cargado de significado, el reconocimiento silencioso de dos almas que habían navegado mares de dolor y finalmente encontraban una orilla donde descansar. Gracias, dijo ella, y en esa simple palabra cabía todo, el alivio, la gratitud, el primer destello de esperanza después de meses de oscuridad. Voy a traer mantas más gruesas, respondió Mateo, soltando su mano con delicadeza. Las noches de otoño en estas montañas son frías. ¿Y te gusta el estofado de lentejas? Mi tía Elvira dejó la receta en un cuaderno de cocina. Dice que lleva una pizca de paciencia y el cariño necesario para que la carne se derrita en la boca. Fátima sonrió entonces, una sonrisa auténtica que iluminó su rostro como el primer rayo de sol tras una tormenta, y asintió. En mi país tenemos un dicho: el que comparte su pan, comparte su alma. Hoy tú has compartido tu alma conmigo, Mateo. Él se levantó, pero antes de alejarse, se detuvo y señaló suavemente el vientre de Fátima. ¿Puedo? Solo por un momento. Sin tocar. Solo ver. Ella asintió, apartando ligeramente el chal. Bajo la tela del vestido, la curva de su abdomen se elevaba suave y orgullosa. Mateo se arrodilló frente a ella, no como quien suplica, sino como quien rinde homenaje. Y en aquel silencio compartido, entre dos desconocidos unidos por el dolor y la esperanza, algo milagroso ocurrió. Una pequeña patadita, clara y decidida, golpeó contra la palma de la mano de Fátima, como si el bebé quisiera saludar a su nuevo protector. Dice hola, susurró Fátima, con los ojos brillantes de emoción. Hola, pequeño, respondió Mateo, la voz quebrada por una emoción que no podía nombrar. Bienvenido a este mundo imperfecto. Te prometo que aquí tendrás quien te cuide. Y en aquel momento, mientras el viento mecía las ramas de la higuera centenaria en el patio, Mateo comprendió que no estaba salvando a Fátima. Ella, con su valentía silenciosa y su amor inquebrantable por una vida aún no nacida, estaba salvándolo a él. Porque el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma, buscando nuevos recipientes donde seguir fluyendo, nuevas manos que sostener,
nuevos corazones donde latir con fuerza renovada. Y en el vientre de aquella mujer árabe escondida en una casa vieja, latía ya la promesa de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz insiste en nacer, una patadita a la vez, un aliantiguos. Abrió el diario al azar y sus ojos se detuvieron en una página marcada con una cinta de seda desgastada. Hoy enterré a Antonio. El mundo sigue girando como si nada hubiera cambiado, pero yo sé que el eje del universo se ha quebrado dentro de mí. María, la vecina portuguesa, vino esta mañana con una olla de caldo y se sentó en silencio a mi lado durante 3 horas. No me preguntó cómo estaba. No me dijo, el tiempo cura. Solo estuvo ahí, respirando el mismo aire que yo, compartiendo el peso de mi ausencia. Y en ese silencio, encontré mi primer aliento después de la tormenta. A veces, salvar una vida no requiere heroísmos grandiosos. Basta con no apartar la mirada cuando otro ser humano se está ahogando en silencio. Las lágrimas de Mateo cayeron sobre el papel amarillento, mezclándose con la tinta desvaída de su tía. Cerró los ojos y recordó la primera semana tras la muerte de Clara. Las llamadas de amigos que se espaciaban cada vez más, las visitas que terminaban con frases vacías como llámame si necesitas algo, sabiendo ambos que él nunca llamaría. La soledad más profunda no era la ausencia de personas, sino la certeza de que nadie podía soportar el peso de tu dolor sin ahogarse también. Mateo, la voz de Fátima lo sacó de sus pensamientos. Estaba en el umbral del salón, envuelta en su chal, con las manos apoyadas en el vientre como si protegiera un secreto sagrado. No podía dormir, explicó, avanzando con pasos lentos. El bebé está inquieto esta noche. Como si presintiera algo. Se sentó frente a él en el sofá de terciopelo verde, dejando un espacio prudente entre ambos, pero lo suficientemente cerca como para compartir el calor de la lámpara de aceite que iluminaba la estancia. Estabas llorando, dijo ella suavemente. Vi las lágrimas en tus mejillas cuando pasé por el pasillo. Mateo asintió, sin avergonzarse. En los últimos meses, había aprendido que las lágrimas no son signos de debilidad, sino ríos subterráneos que llevan el dolor hacia el mar de la sanación. Mi tía escribió algo que me recordó porque no puedo entregarte a nadie, confesó, mostrándole el diario abierto. Cuando Clara murió, me sentí como un barco a la deriva en medio de un océano sin estrellas. Todos me decían que debía seguir adelante, que ella querría verme feliz. Pero nadie me preguntó si yo quería seguir adelante sin ella. Nadie entendió que mi dolor no era un obstáculo que superar, sino la única prueba de que nuestro amor había sido real. Fátima asintió con una comprensión que trascendía las palabras. Tomó el diario con delicadeza y acarició la página como quien toca la mejilla de un niño dormido. En mi cultura, dijo, cuando alguien muere, los familiares visten de negro durante 40 días. Es una forma de decirle al mundo, mi corazón está de luto, no me pidas que sonría todavía. Pero en el mundo moderno, el luto tiene fecha de caducidad. A los 3 meses ya esperan que te recuperes. Como si el amor pudiera medirse en semanas. Exactamente, susurró Mateo, sintiendo que por primera vez alguien nombraba lo innombrable. Y cuando ves a alguien como tú, escondida, vulnerable, con el mundo entero juzgando tu vientre, es como ver mi propio reflejo en un espejo distorsionado. Tú huyes de los que quieren borrar tu historia, yo huyo de los que quieren que borre la mía. Ambos somos prisioneros de expectativas ajenas. Fátima bajó la mirada hacia sus manos, entrelazadas sobre el abdomen. Ayer soñé que mi hermano estaba aquí, confesó, la voz temblorosa. No venía con policías ni con gritos. Solo se sentó frente a mí, como tú ahora, y me dijo, Fátima, ¿por qué nos haces esto? Y yo no supe qué responder. Porque la verdad es que no lo hago por rebeldía. Lo hago porque cuando siento las pataditas de este niño, es lo único que me recuerda que aún soy capaz de crear vida. Que la muerte de mi esposo no fue el final de mi historia. Mateo sintió un nudo en la garganta. Recordó las últimas palabras de Clara en el hospital, susurradas con la voz débil de quien ya está cruzando el umbral. No dejes que mi partida sea el final de tu historia, Mateo. Prométeme que seguirás escribiendo capítulos nuevos, aunque duela al principio. Clara me pidió lo mismo, dijo, sorprendiéndose a sí mismo al compartir aquella intimidad. Que no permitiera que su muerte fuera el punto final de mi vida. Pero no sabía cómo, hasta hoy. Hasta que encontré esta casa. Hasta que te encontré a ti. Fátima alzó los ojos, brillantes de emoción contenida. ¿Por qué arriesgas tanto por una extraña? Podrías perder esta casa, tu reputación,
todo lo que te queda. Mateo se levantó y caminó hasta la ventana, observando cómo la luna se reflejaba en el estanque seco del jardín. Hace 2 semanas, comenzó, sin volverse. Fui al cementerio a llevarle flores a Clara. Mientras colocaba los lirios blancos sobre su lápida, una mujer mayor se arrodilló frente a la tumba contigua. Lloraba en silencio, acariciando el nombre grabado en mármol. Carlos, amado esposo. Al cabo de un rato, se levantó y, al pasar junto a mí, me dijo: el amor no entiende de fronteras, ni de religiones, ni de edades. Solo entiende de corazones que se reconocen. Y se fue sin esperar respuesta. Se volvió hacia Fátima, y en sus ojos había una luz que ella no había visto antes. La certeza tranquila de quien ha encontrado su propósito. Esa mujer no sabía que yo estaba allí para visitar a mi esposa muerta. No sabía que llevaba 8 meses sin poder llorar frente a su tumba sin sentir que me desmoronaba. Pero sus palabras, esas palabras me sostuvieron durante días. Y hoy entiendo que fue el universo preparándome para este momento. Para reconocer en ti no a una extraña, sino a otro corazón que late al mismo ritmo que el mío. El ritmo del amor que persiste contra todo pronóstico. Fátima se levantó con esfuerzo, apoyándose en el respaldo del sofá, y caminó hasta quedar frente a él. Por primera vez, no apartó la mirada. Por primera vez, permitió que sus ojos revelaran toda la tormenta que guardaba dentro. Mi hermano vendrá, dijo con voz firme, aunque temblorosa. Lo sé. Tiene contactos en la embajada. Tarde o temprano, alguien le dirá que una mujer árabe de mi edad ha sido vista en estas montañas. Y cuando llegue, no vendrá solo. Vendrá con primos, con hombres de la comunidad. Querrán proteger el honor de la familia. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no de miedo, de determinación. Esta casa tiene secretos que ni yo conozco aún, respondió. Mi tía construyó un refugio subterráneo durante la guerra civil, accesible solo por una trampilla oculta bajo la alfombra del dormitorio principal. Lo descubrí ayer mientras limpiaba. Es pequeño, pero tiene ventilación, agua corriente y provisiones antiguas que aún parecen comestibles. Si llega ese momento, tendrás un lugar donde esconderte hasta que pase la tormenta. Fátima lo miró con asombro. ¿Por qué harías eso? ¿Arriesgarías tu propia seguridad por mí? Porque Clara me enseñó que el amor verdadero nunca pregunta. ¿Por qué? Respondió Mateo, acercándose un paso. Solo pregunta, ¿cómo puedo ayudar? ¿Y por qué? Porque cuando miro tu vientre, no veo un problema que resolver. Veo una promesa. La promesa de que la vida siempre encuentra una grieta en la roca más dura para brotar hacia la luz. En ese momento, el bebé dentro de Fátima dio una patada tan fuerte que ambos pudieron ver cómo la tela del vestido se movía. Fátima tomó la mano de Mateo y la colocó suavemente sobre su abdomen. El contacto fue breve, reverente, sagrado. Y bajo la palma callosa de Mateo, sintió el latido diminuto pero decidido de una vida que insistía en existir. Se mueve cuando hay paz cerca, susurró Fátima, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Es su forma de decir, gracias. Mateo retiró la mano lentamente, pero el calor de aquel contacto permaneció en su piel como una bendición. Mañana iré al pueblo, dijo. Comprar vitaminas prenatals, frutas frescas, lana para que abrigues. Y buscaré a la vieja Remedios, la partera que atendió a mi madre cuando nací. Es discreta como una sombra y sabia como el río. Le diré que cuido de una prima lejana que espera su primer hijo. Nadie cuestionará a una mujer de pueblo que sabe guardar secretos. Fátima asintió, pero una sombra cruzó su rostro. ¿Y si algo sale mal? A mi edad, los embarazos tienen riesgos. Lo sé. He leído libros médicos en la biblioteca del pueblo antes de venir aquí. Puedo necesitar un hospital. Y en un hospital, me encontrarán. Mateo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con una ternura que sorprendió incluso a él mismo. Escúchame bien, Fátima, dijo, mirándola fijamente a los ojos. Si llega ese momento, yo estaré contigo. No como tu salvador, sino como tu compañero de viaje. Llevaré contigo documentos falsos que prepararé con la ayuda de un amigo abogado. Te acompañaré al hospital como si fueras mi hermana. Y si alguien pregunta, diré la verdad, que protejo a una mujer valiente que eligió amar cuando el mundo le dijo que no debía. Las lágrimas brotaron libres de los ojos de Fátima, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de la primera esperanza genuina que sentía en meses. En mi lengua, susurró, hay una palabra que no tiene traducción exacta,
Sabr significa paciencia, pero no la paciencia pasiva de quien espera. Es la paciencia activa de quien cultiva la esperanza en el desierto. Tú tienes sabr, Mateo. Y tú tienes amal, respondió él, sorprendiéndola. Esperanza. Clara me enseñó algunas palabras árabes cuando trabajaba con refugiados. Amal es la semilla que plantas en la oscuridad confiando en que algún día verá la luz. Se quedaron en silencio largo rato, sentados frente al fuego que Mateo había encendido en la chimenea, observando cómo las llamas danzaban como espíritus protectores. Afuera, el viento arreciaba, sacudiendo las ramas de los olivos, pero dentro de aquella casa vieja, por primera vez en mucho tiempo, había algo más que silencio, había complicidad. Había el inicio frágil pero real de una familia construida no por la sangre, sino por la elección consciente de cuidar al otro. Y mientras Fátima cerraba los ojos, meciéndose suavemente con las manos sobre el vientre, Mateo comprendió que no estaba ayudando a una extraña. Estaba cumpliendo la última promesa que le hizo a Clara: seguir escribiendo capítulos nuevos de su historia. Porque el amor no muere con la persona amada, solo cambia de forma, buscando nuevos corazones donde latir, nuevas manos donde descansar, nuevas vidas que proteger. Y en el vientre de aquella mujer árabe de porque huele a sol y a romero. Dejaba todo sobre la mesa de la cocina, junto a una nota escrita a mano. Hoy hará frío. He traído una manta de lana. Está doblada junto a la puerta. Al principio, Fátima recogía los alimentos cuando él ya se había ido, dejando a cambio pequeños gestos. Una ramita de lavanda fresca sobre el mantel, un calcetín de lana tejido durante la noche para el bebé, doblado con esmero junto al plato vacío. Pero una tarde, mientras Mateo reparaba una ventana del salón, escuchó pasos suaves detrás de él. Se volvió lentamente y la vio allí, de pie en el umbral, con las manos cruzadas sobre el vientre que ahora se elevaba con más orgullo bajo el vestido de algodón. El pan está duro, dijo ella, y por primera vez Mateo detectó un destello de humor en sus ojos. En mi país lo comemos blando, recién salido del horno. Él sonrió, limpiándose las manos en el pantalón. Entonces tendré que madrugar más. A las 5 en punto sale el panadero del pueblo. Su horno huele a trigo y a infancia. Fátima avanzó hasta la mesa y tomó una manzana. Mientras mordía, sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en la fotografía de Clara sobre la repisa. ¿Ella era feliz contigo?, preguntó de pronto, sin rodeos. Mateo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Nadie le había hecho esa pregunta en 8 meses. Todos preguntaban, ¿cómo estás? ¿O te estás recuperando? Pero nadie se atrevía a nombrar la felicidad pasada como algo real y tangible. Era feliz, respondió, la voz ronca por la emoción. Tan feliz que a veces me despertaba por la noche solo para asegurarme de que no era un sueño. Le gustaba bailar bajo la lluvia, odiaba las aceitunas pero fingía comerlas para no ofender a mi madre, y cada vez que reía, el mundo entero parecía hacerlo con ella. Fátima asintió, los ojos húmedos. Mi esposo, Ahmed, coleccionaba piedras del desierto. Decía que cada una guardaba el eco de una tormenta de arena. Cuando murió, encontré cientos de ellas en cajas bajo su cama. Todavía las llevo conmigo. Señaló una bolsita de tela que colgaba de su cintura. A veces, de noche, las saco y las acaricio. Siento que así sigo escuchando sus tormentas. Mateo se acercó despacio y tomó una silla frente a ella. Cuéntame cómo llegaste aquí, pidió, sin exigencia, solo con la calma de quien ofrece un espacio seguro para las palabras. No todo de golpe. Solo, un pedazo. El que puedas compartir hoy. Fátima miró hacia el jardín, donde las primeras hojas otoñales caían en espirales doradas. Hace 4 meses, comenzó, la voz apenas un hilo, descubrí que estaba embarazada. Fui al médico con el corazón en la mano, creyendo que sería una bendición. Pero en su rostro vi primero sorpresa, luego preocupación. A tu edad, Fátima, me dijo, esto es complicado. Mi hermano se enteró por una enfermera de la familia. Aquella misma noche, mi casa se llenó de voces. Voces que hablaban de honor, de escándalo, de qué dirán los vecinos. Nadie preguntó si yo quería a este niño. Nadie preguntó si sentía su corazón latir dentro de mí cada mañana al despertar. Hizo una pausa, llevando una mano al vientre como si buscara consuelo. Hace 3 meses, una noche de luna nueva, tomé lo esencial, documentos, dinero ahorrado durante años, las piedras de Ahmed. Salí por la ventana trasera mientras todos dormían.
Un taxista compasivo me llevó a la frontera. No preguntó a dónde iba. Solo dijo: las mujeres que huyen de noche suelen llevar el corazón roto y las manos vacías. Pero tú llevas algo más: esperanza. Eso vale más que el dinero. Mateo sintió un nudo en la garganta. Imaginó a aquella mujer de 55 años, embarazada y sola, cruzando fronteras en la oscuridad con nada más que su valentía y unas piedras del desierto. ¿Cómo encontraste esta casa?, preguntó. El taxista me dejó en el pueblo más cercano. Allí, en la plaza, una anciana vendía flores. Le compré jazmines, mis favoritos, y mientras pagaba, le dije que buscaba un lugar tranquilo, lejos de miradas curiosas. Ella me miró fijamente, como si pudiera leer mi alma, y señaló estas montañas. La casa de la tía Elvira, dijo. Está abandonada, pero las paredes tienen memoria. Saben reconocer a quienes necesitan refugio. Me dio instrucciones para llegar aquí. Nunca supe su nombre. Era la señora Carmen, susurró Mateo, asombrado. La florista de la plaza. Murió el año pasado. Mi tía era su mejor amiga. Solían tomar té juntas cada tarde. Fátima sonrió con tristeza. Entonces, esta casa me eligió a mí tanto como yo la elegí a ella. A partir de aquel día, algo cambió entre ellos. Fátima comenzó a salir de su habitación con más frecuencia. Primero solo para tomar el sol en el patio trasero, luego para ayudar a Mateo a pelar patatas en la cocina, después para sentarse junto a él en el salón mientras él leía en voz alta poemas del diario de su tía. Ella, a cambio, le enseñó canciones de cuna en árabe, melodías antiguas que su abuela le cantaba bajo las estrellas del desierto. Esta es para cuando el bebé tenga miedo de la oscuridad, le explicó una tarde, entonando una nana suave como el murmullo del agua. Habla de la luna que vigila a los niños mientras duermen, asegurándoles que las sombras no son enemigas, sino guardianas que esperan el amanecer. Mateo la escuchaba con los ojos cerrados, sintiendo como aquellas palabras en una lengua desconocida sanaban grietas en su alma que ni siquiera sabía que existían. Una mañana de niebla espesa, Mateo llegó con las manos escondidas tras la espalda. Cierra los ojos, dijo con una sonrisa. Fátima obedeció, y él colocó suavemente algo sobre sus hombros. Un chal de lana gruesa, tejido en tonos tierra y ocre, con bordados delicados en los bordes. Lo hice yo, confesó, ruborizado. Mi tía me enseñó a tejer cuando era niño. Decía que los hombres que saben tejer entienden el valor de la paciencia. Fátima acarició el tejido con reverencia, llevándoselo a la mejilla. Huele a hogar, susurró. A hogar verdadero. Pero la paz tenía su precio. Una tarde, mientras Fátima descansaba en el sofá con una manta sobre las piernas, Mateo regresó del pueblo con el rostro pálido. El cartero me detuvo en la plaza, dijo, sentándose frente a ella con las manos temblorosas. Me preguntó si sabía que un hombre de aspecto árabe había estado preguntando por una mujer de mediana edad que viajó sola en las últimas semanas. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero sus ojos me siguieron hasta el coche. Fátima palideció, llevando instintivamente las manos al vientre. Es mi hermano, susurró. O sus hombres. Sabía que tarde o temprano. Escóndete, ordenó Mateo con calma. Ahora mismo. Iré. Sobre estrellas. Sobre el dolor de perder a quien amas. Nunca hubo prisas. Nunca hubo exigencias. Hasta que una noche, bajo las palmeras del jardín universitario, me tomó las manos y me dijo: Fátima, he vivido 50 años esperando encontrar a alguien que entienda que el silencio entre dos personas puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y yo supe que había encontrado a mi alma gemela en la segunda mitad de mi vida. ¿Él sabía lo de tu embarazo?, preguntó Mateo con suavidad. Fátima negó lentamente, una lágrima solitaria escapando por su mejilla. Murió de un infarto hace 6 meses. Un día normal, saliendo de clase. Su corazón simplemente dejó de latir. Nunca supo que llevaba a su hijo en mi vientre. A veces pienso que el universo me dio este regalo sabiendo que estaría sola, para que tuviera una razón para seguir respirando cuando todo en mí quería detenerse. Mateo extendió su mano y, con infinita delicadeza, cubrió las de ella donde descansaban sobre el vientre redondo. Karim vive en cada patadita de ese niño, dijo. Vive en tu valentía para protegerlo. Vive en las palabras que le cantas cada noche. La muerte no puede borrar un amor así, Fátima. Solo lo transforma. Ella giró las manos y entrelazó sus dedos con los de él, un gesto simple que contenía toda la gratitud del mundo. En mi cultura, susurró,
Cuando una mujer queda embarazada después de los 50, algunos dicen que es harem, prohibido, que el cuerpo ya no debe crear vida. Pero mi abuela, que vivió 100 años, me enseñó algo diferente. El útero no entiende de calendarios, hija. Entiende de amor. Y cuando el amor es verdadero, hasta las estrellas se alinean para permitir un milagro. Tu abuela era sabia, dijo Mateo, apretando suavemente sus manos. Era una rebelde disfrazada de anciana, corrigió Fátima con una sonrisa genuina. Tuvo a mi madre con 48 años. Todos la juzgaron. Pero ella crió a 7 hijos fuertes y amorosos, y murió rodeada de nietos que la adoraban. Antes de morir me dijo, Fátima, nunca permitas que el miedo de otros apague la luz que llevas dentro. A veces los milagros llegan tarde porque el mundo necesita más tiempo para estar listo para ellos. La lluvia arreció fuera, golpeando el tejado con insistencia, pero dentro de aquella habitación reinaba una paz antigua, tejida con hilos de confianza recién nacida. Mi hermano vendrá, dijo Fátima de pronto, con una calma que sorprendió a Mateo. No hoy, ni mañana, pero vendrá. Y cuando lo haga, necesito que me prometas algo. Lo que sea, respondió él sin dudar. Que no intentarás pelear con él. Que no levantarás la voz. Que simplemente estarás a mi lado mientras yo le digo la verdad. Toda la verdad. Porque después de tanto esconderme, merezco decir las palabras que llevo meses guardando en el pecho. Mateo asintió, los ojos húmedos de emoción. Estaré a tu lado, prometió. No como tu protector, sino como tu testigo. Porque a veces el acto más valiente no es esconderse, sino mostrar al mundo quién eres realmente. Fátima se levantó con esfuerzo y caminó hasta la ventana, observando cómo los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje nocturno. Este niño nacerá en invierno, dijo, acariciando su vientre con ternura infinita. En el momento más oscuro del año. Pero yo le enseñaré que la oscuridad no es el final. Es solo el lienzo donde la luz pinta sus primeros trazos. Mateo se acercó hasta quedar a su lado, sin tocarla, compartiendo simplemente el mismo espacio, el mismo silencio, la misma esperanza. Le enseñarás bien, dijo. Porque ya has demostrado que conoces el valor de la luz en la oscuridad. En aquel momento, el bebé dio una patada tan fuerte que ambos pudieron ver cómo la tela del vestido se movía con energía vital. Fátima tomó la mano de Mateo y la colocó sobre el lugar exacto donde el pie pequeño había golpeado. Siente, susurró. Es su forma de decir que escucha nuestras palabras, que ya entiende que aquí, en esta casa vieja, ha encontrado su primer hogar. Bajo la palma de Mateo, el latido diminuto pero decidido de una vida nueva pareció resonar como un tambor ancestral, marcando el ritmo de un futuro que ninguno de los dos podía prever, pero que ambos estaban dispuestos a construir juntos. Y en medio de la tormenta exterior, entre un viudo español y una mujer árabe embarazada, nacía algo más fuerte que el miedo, más antiguo que las repisas. La luz tenue de la luna menguante iluminaba su rostro cansado, marcado por surcos profundos que hablaban de 8 meses de duelo solitario. «Estoy haciendo lo correcto, mi amor», susurró al retrato, como si las palabras pudieran atravesar el velo entre los mundos. Ayer, cuando tomé las manos de Fátima, sentí algo que no he sentido desde que te fuiste. No es amor romántico, lo juro. Es como si una parte de mí que creía muerta hubiera despertado para cuidar de nuevo. El viento movió suavemente las cortinas, y por un instante, Mateo creyó ver una sonrisa en los labios de Clara en la fotografía. Cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. A veces pienso que al protegerla, al tejerle